¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, plataforma especializada en contenidos de inversión y financiación. Recientemente, y a propósito de la guerra Ucrania-Rusia, las mayores navieras han suspendido el tráfico marítimo de contenedores con Rusia. Este va a ser seguramente uno de los sectores con grandes implicaciones en el escenario que en este momento se está viendo y sobre todo en el futuro. Y hoy en Tiempo de Inversión tenemos la posibilidad de saludar a Gabriel Castro, que es gestor de Singular Asset Management, con un gran expertise precisamente en este sector, en el sector del shipping o el transporte marítimo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer saludarte. El transporte marítimo tiene grandes implicaciones en el comercio internacional. Evidentemente, lo sucedido en este conflicto entre Ucrania y Rusia, las decisiones que están tomando las grandes navieras, pues está influyendo ya directamente no solo en el transporte de crudo, sino también en el transporte de materias primas. Cabe recordar, por ejemplo, que venimos de superar la denominada crisis de los contenedores, que ha afectado también y mucho a todo el sector. Dentro del complejo escenario macro y geopolítico en el que nos movemos, ¿qué expectativas barajáis, Gabriel, dentro de Singular Asset Management para este sector? Sí, bueno, el sector shipping, ¿no? La verdad es que pesa mucho y es muy relevante a nivel global porque, como has dicho, prácticamente todas las mercancías se mueven por mar. Sin embargo, en las acciones pasan un poco desapercibidas, ¿no? Y tienen muy poco interés hasta hace prácticamente unos meses que la gente ha empezado a decir, oye, que también este sector es relevante, ¿no? La realidad es que todo el mundo entendemos shipping como barcos, pero cada segmento tiene unos patrones de demanda y de oferta muy diferentes. Y así como los contenedores, por ejemplo, que has mencionado, han funcionado muy bien durante los últimos 2 años y siguen a día de hoy funcionando muy bien. Por ejemplo, los tankers que transportan crudo siguen a día de hoy teniendo unos rates muy malos, unos alquileres muy malos y perdiendo dinero, estando por debajo de break-even, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es diferenciar los cuatro, por decir los más grandes, los cuatro segmentos principales, que uno es carga seca, que es básicamente materias primas, pues con un especial énfasis en hierro y en carbón. Otro es tankers, evidentemente pues también destilados de petróleo, pero generalmente petróleo. Otro es LNG, que sería pues el gas natural licuado, que para transportarlo hay que liquefactarlo, no se puede transportar en su formato que conocemos todos, de estado gaseoso. Y por último, los contenedores, que lo que transportan es pues, la mercancía, ¿no? Que tanto coches como ropa, cualquier tipo de mercancía prácticamente está en los containers. Entonces, esta guerra pues, está afectando a los sectores de manera diferente. Prácticamente en el sector de contenedores no está afectando porque Rusia pues, tampoco era ningún importador ni exportador relevante. Sí que es verdad que pues al final los contenedores están tomando alguna ruta diferente para no pasar por la zona de conflicto y eso puede volver a estresar un poquito más el sector, que como tú bien has dicho, ya estaba empezándose a descongestionar, pero sigue aún muy bollante, probablemente hasta final de este año, que es cuando entran los nuevos pedidos, los nuevos barcos, la nueva oferta. Sin embargo, pues los sectores donde más hay que centrarse es en el de gas natural y en el de petróleo, porque al final son los sectores que se van a ver disruptidos. Y es muy fácil. Europa, prácticamente la mitad del gas pues lo recibíamos mediante tuberías, ¿no? Mediante pipelines vía Rusia. Sí, claro, si dejamos de comprar ese gas, hay que buscar alternativas para seguir, porque el gas al final pues va a seguir siendo, la demanda de gas va a seguir estando, el problema es la oferta, ¿no? Entonces la única manera de conseguir el gas es importándolo mayormente de Estados Unidos. Entonces, esto va a requerir muchos más barcos y entonces, pues esto va a implicar que
coste de contratar un barco aumente, ¿no? Porque la demanda de repente aumenta, la demanda de estos barcos, y no hay suficientes barcos para satisfacer esta oferta. Lo mismo con el petróleo, ¿no? El sector del petróleo, que a pesar de que el petróleo ha subido mucho, los petroleros seguían teniendo unos déficits importantes, unas pérdidas importantes, y no, esto era porque la mayor parte del mundo estaba consumiendo las reservas que tenía en vez de importar ese petróleo. Ahora ya con unos niveles de reservas que tenemos en mínimos, y además habiendo una disrupción de Rusia, que ya no se pone a importar vía gasoductos o vía también transporte por carretera a Europa, pues lo mismo, tenemos que diversificar en Europa las fuentes para satisfacer esta demanda, y tenemos que irnos especialmente pues, a Estados Unidos o a Medio Oriente, ¿no? Entonces, para ello, pues implicarán una demanda de mayor número de buques. Y por último, ya el último segmento, que es el dry bulk, son las materias primas. Sí que es verdad que hay algún segmento como el trigo que se va a ver impactado, pero son segmentos mínimos y en general pues tampoco va a tener un impacto muy notable, y en el caso de que hubiese un impacto sería positivo, porque al final en el shipping, si algo hemos aprendido es que cuando hay guerras, cuando hay movimientos geopolíticos importantes, todo el mundo corre rápidamente a asegurarse la oferta y sin importar el precio que pagues. Entonces es lo que estamos viendo. Hay varios barcos que estaban disponibles y se están pagando unos precios que hace 3 semanas, hace 4 semanas eran impensables. Claro, por eso te iba a preguntar si todos estos movimientos a los que estás haciendo alusión os estabais viendo ya, se estaban reflejando ya en la actividad dentro del sector, si lo estabais ya palpando desde Singular Management. Así es. Sí que es verdad que prácticamente todos los sectores ya venían calentados, por decirlo de alguna manera, porque la oferta no era suficiente para satisfacer la demanda desde el COVID, excepto el sector de petroleros. Pues esto es, ¿no?, como echar más leña al fuego. Ahora ya se está viendo, evidentemente, que estos barcos que estaban parados, que había pocos no utilizados, pues están empezando a cobrar unos rates mucho más altos desde esta última semana prácticamente. Entonces sí, es algo que ya se está viendo reflejado en el mercado real. Las acciones no lo han terminado aún de reconocer, porque al final pues, es un tema de flujos, ¿no? Va algo más retrasado siempre, pero en el mercado real, si hoy vamos a contratar un barco de cualquiera de los segmentos que te he dicho, al mercado real nos va a costar un 15, un 20 y en algunos casos un 100% más caro que hace 3 semanas. Todos estos cambios podrían llevarnos en algún momento determinado a cierto colapso en el transporte marítimo, o no lo contempláis. Sí, así es. Al final el mercado tiende a regularse solo, ¿no? Si hay un incremento sustancial y descontrolado de estos costes, pues al final destruye demanda, ¿no? Y al final pues el sector termina de regular esa oferta, termina casando con esa demanda, pero no a un precio tan extraordinario como el actual. Si esto se siguiese manteniendo durante unos meses, yo creo que tendríamos serios problemas a nivel europeo y probablemente pues, nos llevaría a recesión. Entonces, a su vez, pues, regularía el mercado, ya que habría menos demanda, y a misma oferta y menos demanda, pues el sector pues, tendría a regularse a la baja. Sí, porque tendría, y ahora entramos en las oportunidades que estáis estudiando y viendo dentro de este sector, pero todo este escenario del transporte marítimo tiene una implicación directa en las cadenas de suministro de las grandes industrias, que se verían también, si no se están viendo ya, perjudicadas precisamente por este conflicto, por esta situación, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, ya se está empezando a ver varios players importantes que están rechazando, por ejemplo, el gas ruso o el petróleo ruso, y no encuentran en el mercado
otras ofertas similares o tienen que sobrepagar mucho porque no las hay. Entonces va a haber un problema de que esa materia no va a terminar llegando al consumidor o si va a llegar a un precio muy alto. Tal es así que, por ejemplo, Shell anunció durante el fin de semana que había tenido que comprar un cargamento ruso, a pesar de que no quería, con un descuento de, como creo que recordar que eran unos 25 dólares sobre el precio del petróleo actual, y que ese extra de beneficio que había hecho lo destinaría para Ucrania, pero era la única manera de no disruptir, de no causar un problema mayor a sus clientes. Entonces sí, es algo que a día de hoy ya está pasando. Gabriel, bueno, en este escenario de cambio dentro de este sector, os ha empujado a cambiar de estrategia, de compañías. ¿Dónde estáis viendo las oportunidades? ¿Qué estáis incorporando en cartera y qué estáis en este momento, en fin, dejando pasar? Bueno, pues en este momento la verdad es que nosotros teníamos la cartera muy bien enfocada, al final también un poco por suerte, ¿no? Porque esto era imposible de prever, pero sí que es verdad pues, que las dinámicas de oferta y demanda que habíamos visto anteriormente ya eran evidentes antes de esto, que simplemente pues, ha echado más leña al fuego, ¿no? Entonces, pues teníamos muy bien ubicada la cartera en sectores como el sector marítimo, que ha funcionado muy bien, y lo que estamos haciendo ahora más es recoger algo de beneficio y ver en industrias que se pueden ver fuertemente dañadas, como por ejemplo Inditex, pues ver a qué precios es suficientemente atractivo y ya está en precio pues esa pérdida por el conflicto de Ucrania-Rusia. Y es un poco lo que estamos haciendo. ¿Qué escenarios manejáis? Porque entiendo que, en fin, como la mayor parte de analistas, se trabaja sobre escenarios. Nadie sabe lo que va a suceder mañana, y mucho menos con un acontecimiento como el que estamos viviendo en este momento. Tenemos el COVID, la evolución de la pandemia. Nadie sabía exactamente esta evolución, al igual que con este conflicto. ¿Cuáles son los escenarios con los que estáis trabajando, que estáis manejando? Sí, la verdad es que es muy difícil, incluso dentro de los escenarios no hay diferentes escenarios, al final es muy binario, ¿no? Se termina la guerra porque se llega a un acuerdo y se relajan estas tensiones, especialmente en el sector de la energía, que van a generar mucha inflación y probablemente pues terminarán detrayendo o llevándonos a inflación o restando, deduciendo mucho crecimiento económico, o esto se mantiene en el tiempo y entonces, pues especialmente Europa, pues tendrá un impacto muy negativo. Pero es muy complicado, ¿no? Poner incluso a día de hoy probabilidades en una cosa tan binaria que está dentro de la cabeza de 4 personas, ¿no? Una de ellas, pues Putin. Entonces lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho, comprar compañías cuyo negocio va a tener, está mal valorado o el mercado está centrándose demasiado en el corto plazo, cuando en 5 o 10 años va a tener, porque tiene ventajas competitivas, pues va a tener unos beneficios superiores a los actuales, compañías que no tengan deuda y que estén bien gestionadas. Y es un poco pues, lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo, haya guerra o no haya guerra. En cualquier caso, sí estamos ante una situación que nos empuja a escenarios muy distintos, muy cambiantes. Y si el escenario al que nos encaminamos es un escenario de guerra mucho más largo, pues probablemente haya al final un cambio en el orden internacional, y eso también de rutas, de escenarios para los sectores a los que tendremos que ir acostumbrándonos, y en particular a los gestores y a los, en fin, analistas que tienen que ir escudriñando hacia dónde se encamina esta industria. Gabriel, un verdadero placer tenerte en Tiempo de Inversión. Seguro que tenemos ocasión en sucesivas entrevistas analizar no solo el sector del transporte marítimo, sino también el sector energético, donde también tienes un gran expertise de momento. Gracias por acompañarnos, Gabriel Castro, gestor de Singular Asset Management. Buen negocio y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.